Y yo diga, no, lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones a mí no me interesa porque lo que tienen que reconocer ustedes es mi conteo. Ese tipo de pataletas, y no lo dicen acá, ha sido repudiado por 9 de 10 candidatos que han participado. 9 candidatos, una coalición que en total representan a 32 partidos. Han reconocido los resultados en Venezuela y algunos están desinformados pues porque las actas ya se presentaron. Y se han presentado frente al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por todos los candidatos. Muy bien. Y los que quieran revisar la página de María Corina, háganme el favor, porque eso está bien divertido. Vayan para allá. En la casa de los locos, esa página que ha presentado la oposición venezolana. Bueno, cuando Angela Merkel se quedó 16 años, a nadie le molestó, ¿no? O cuando Donald Trump gritó fraude en Estados Unidos, tampoco le molestó a nadie. Le molesta a Venezuela porque lo que quieren de Venezuela es el petróleo. Acá nos vienen a decir que les preocupa la pobreza del mundo. ¿Es en serio? Argentina está pasando con el 60% de su población pasando hambre en este momento y 20% en la indigencia. Y este Congreso no se solidariza con las protestas del pueblo argentino que también está siendo golpeado en la calle. Estados Unidos sin bloqueo tiene 40 millones de ciudadanos por debajo de la línea de pobreza. Y los que no entienden, los que no entienden por qué Venezuela no es Dubái, hay que explicarles pues porque estamos bloqueados. Y cuando te bloquean no puedes ni comprar ni vender, no puedes comerciar. Por eso la pobreza en Venezuela y por eso la pobreza en Cuba. Y nosotros deberíamos, como un Estado que pretende la soberanía de América Latina, rechazar rotundamente los bloqueos económicos porque además es contradictorio con la prédica falsa de ese libre mercado que tanto se dice por acá. Lamentablemente no me va a poner más tiempo, pero quería decirles que los que estamos montados en el caballo de Bolívar jamás nos vamos a prestar para el guión del imperialismo en América Latina. Muchas gracias. Kelly Portalatino por 2 minutos y medio. Gracias, presidente. Presidente, hay que educar a la población peruana que en el gobierno de Kuczynski y que siguió en el gobierno de Vizcarra, donde concluyó la firma del Pacto Mundial Migratorio Seguro Regular, donde ingresaron por las fronteras muchos hermanos venezolanos ilegales que no tuvieron el filtro adecuado. Muchos no hubiese gustado que hermanos peruanos hubieran tenido ese mismo privilegio en los hermanos países, tanto de Europa como del Occidente. Sin embargo, no fue así. ¿Y por qué emigraron los hermanos venezolanos? Es porque Estados Unidos bloqueó económicamente y comercialmente al pueblo bolivariano de Venezuela. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos y sus aliados quieren controlar y manejar las reservas petroleras, que significa el 17,5% de estas reservas a nivel mundial. Y no solamente es eso, el control y manejo, sino las reservas de oro, presidente, y para la población. Ahora nos dicen comunistas, socialistas, porque no hay otro modus operandi de la oposición para poder nosotros querer estigmatizarnos. Sin embargo, la población tiene que educarse, que fue el gobierno nefasto de Kuczynski y de Vizcarra que permitió que genere tanto daño en la mano de obra, manufactura de los hermanos peruanos. Sin embargo, presidente, hay que reconocer algo. Definitivamente, esos bloqueos, obviamente, si un venezolano quiere supervivir y no morirse de hambre, tiene que emigrar a otros países aliados o amigos para poder subsistir a sus familias. ¿Por qué? Porque como yo no produzco la cadena productiva que me da el sustento de día a día, entonces tengo que emigrar, obviamente. Por eso que Europa y todos los aliados de Estados Unidos hicieron ese pacto. Sin embargo, se perjudicaron muchos países, como es Perú. Pero también hay que sincerar las cifras, presidente. Acá no es solamente, hablamos de Maduro, acá es respetar la soberanía de los recursos naturales, porque no nos gustaría que un país imperialista venga a dominar nuestros recursos naturales y llevarse todo a diestra y siniestra, explotando a los trabajadores estatales. Sin embargo, nosotros respetamos la soberanía, pero también hablemos de las masacres. Alejandro Cabero por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, vamos a conmemorar 200 años desde que un venezolano estuvo aquí para darnos la libertad. Y creo que es propicio que 200 años después el Perú le devuelva a Venezuela ese gran gesto que hizo Simón Bolívar, a quien tenemos aquí en el Parlamento, presidente. Porque esto ya ni siquiera es una cuestión de izquierda o de derecha. Es una cuestión de gente demócrata y no demócrata. Porque lo único que se le ha pedido al gobierno venezolano es que muestre las actas, que muestre la evidencia que suscribe que ellos han ganado o dicen que han ganado. La oposición lo ha hecho, presidente, ha subido en un portal todas las actas. Y la gente el sábado va a ir con su acta en mano y va a decir, acá está mi voto. Porque la oposición sí lo ha hecho, presidente, porque han ganado abrumadoramente las elecciones. Cualquier demócrata, sea de izquierda o de derecha, debería defender eso. Porque ¿qué hecho sustenta que ellos han ganado las elecciones? Porque no han mostrado hasta el día de hoy ni un acta, presidente. Entonces creo que ahí no debería haber discusión si todos nos llamamos demócratas. Se dice acá, presidente, que esto es para quedarse con el petróleo de Venezuela. Miren, Venezuela en 2008 producía 3.2 millones de barriles diarios. Hoy día produce 650.000. Han destruido el aparato productivo de Venezuela, presidente. Se habla de la soberanía y de la dignidad del pueblo venezolano.
80% del pueblo venezolano vive en pobreza, presidente. El sueldo mínimo en Venezuela es $3.5. 8 millones de venezolanos han abandonado su país para buscar un mejor futuro en otros países, presidente, dejando familiares, amigos, la gente que quieren mucho. Entonces, ¿de qué dignidad, de qué soberanía estamos hablando, presidente? Han empobrecido uno de los países con más recursos naturales del mundo. Eso ha hecho el socialismo, presidente. Entonces, aquí, vuelvo a decir, el pueblo venezolano ya votó, 70% rechazó al régimen de Maduro, y cualquier demócrata que se llame demócrata debería respaldar eso. Gracias. Qué lamentable, señor presidente, aquellas personas que nunca han estado en Venezuela, no han visto el proceso electoral, se están parcializando con un partido político. Y al parcializarse con un partido político que ha perdido prácticamente, estamos faltando de respeto al pueblo de Venezuela. Porque en todo caso, habría dos bandos. Aquí lo que tenemos que llamar es que el Congreso de la República no puede meterse, inmiscuirse en los problemas internos, en los asuntos internos electorales. Porque si bien nosotros nos recordamos, no es la primera vez que aquellos partidos políticos que pierden siempre desconocen el proceso electoral. Pasa en Estados Unidos, pasa en el Perú, en cualquier otro país. Por tanto, me parece una falta de respeto a todos los peruanos que el día de hoy estemos tratando este asunto cuando no corresponde. Aquí deberíamos estar debatiendo, señor presidente, las faltas que tiene el pueblo peruano, la falta de trabajo, la falta de salud, la falta de educación. Eso deberíamos estar debatiendo, pero lamentablemente hay una mayoría que siempre pone las agendas, y es esa mayoría responsable de la situación política de nuestro país. Una desaprobación por encima del 90%. Es vuestra obra por traer agenda como este tema, que no corresponde a los peruanos. Por otra parte, señor presidente, al contrario, nosotros deberíamos pedir de que se respeten los resultados electorales en Venezuela. Pero ¿quién la tiene que dar? ¿La oposición? ¿La que ha perdido? ¿El partido amigo nuestro? No, de ninguna manera. Hay una institución que es el Consejo Nacional Electoral. Y a ella, el país debe respetar sus resultados, saludar los resultados. Pero al contrario, aquí estamos haciendo un ridículo realmente. Ahora hay mucha gente que habla, colegas, que hablan de que los derechos humanos en Venezuela y nadie se les ha visto cuando había una carnicería después del 7 de diciembre en el país, cuando aplaudían la muerte de nuestros propios hermanos. Hay gente que llora por personas, ciudadanos de otros países, pero por su propia sangre aplaude. Le dicen que le metan bala. Ese tipo de actitudes hace de que el pueblo peruano no acepte nuestro accionar. Gracias, congresista Bellido. Congresista Norma Yauro, por 2 minutos. Gracias, presidente. La verdad que yo escucho a los señores del frente y digo, no puedo entender cómo un país como Perú, que sufre y viene sufriendo la problemática de los hermanos venezolanos con el tema de la migración y lo que va a significar para Venezuela, que se quede con esa dictadura, con ese asesino como lo es Nicolás Maduro, en un gobierno obligando a miles de familias a ser fracturadas, desmembradas y tener a sus familiares muertos. Hoy en las calles nosotros podemos ser tan indiferentes. Nos hemos salvado de 1 centímetro de haber estado en una dictadura peor. Hoy tenemos un prófugo de la justicia que sale en pantallas dando mensajes. Y esa desaprobación del Congreso, señores, no es por el Congreso mismo. Es porque acá existen congresistas que no dan la talla suficiente para poder honrar la investidura de esta institución. Vemos en las noticias todos los días recorte de sueldos a los empleados. Y hay que decirlo así fuerte y claro. No, la desaprobación no es por lo que hacemos, porque algunos sí trabajamos por leyes que van en beneficio del país, sino es por comportamiento que tenemos acá, por falta de ética y moral. Y así mismo es lo que viene sucediendo en este mismo Congreso. Y nosotros no podemos ser inertes, ni ser, digamos, indolentes frente a esa masacre que vive un país vecino, hermano. Y que hoy tenemos a miles de venezolanos, más de 1.200.000, sin tener a sus familias. Yo sí les digo a ustedes, mírense en el espejo. Muy sentados y muy cómodos acá, cuando nos hemos librado de pelitos de ser Venezuela, un país tan rico como el Perú, habiendo podido estar en manos de un dictador y un ladrón y sinvergüenza como el que está preso hoy día, ese expresidente que hizo dar un golpe de Estado a nuestro país. Congresista Jaime Quito, por 2 minutos. Presidente, quieren venir a darnos lecciones de solidaridad, de democracia, de respeto a la vida humana,
aquellos que no dijeron absolutamente nada cuando masacraban a nuestro pueblo, sino que lo mandaban a decir que eran terroristas, que eran delincuentes, que habían traído armamentos dundún y todo lo demás. Aquellos que no se pronuncian absolutamente nada frente a lo que viene viviendo el pueblo de Palestina. Aquellos que ni siquiera en este Congreso han permitido que se instale la comisión para investigar los viles actos que ha sufrido nuestro pueblo fines del 2022, inicio del 2023. Nos quieren venir a dar lecciones de respeto a los resultados electorales cuando en el 2000 hicieron un fraude. Y cuando no ganaron, vinieron a plantearnos fraude tras fraude y generar todo este caos y desorden y destrucción de nuestro país. Nos vienen a reclamar y vienen a decir aquí que Venezuela está en crisis económica, que Venezuela está en tal situación. Pero ¿cómo está nuestro país producto del neoliberalismo que nos han impuesto a sangre y fuego en nuestro país? Vienen a querer darnos lecciones de soberanía. Pero claro, quieren poner a Corina Machado como la segunda Guaidó, aquella que pidió intervención militar en Venezuela. Como aquí pretenden hacer lo mismo con sus tropitas de otros países, intervención militar para poder quitarnos la soberanía y nuestros recursos naturales. Si realmente les importa el pueblo de Venezuela, si realmente les preocupa el pueblo de Venezuela, pronunciémonos realmente y este pleno del Congreso lo que debe exigir es el levantamiento del bloqueo económico que Estados Unidos viene imponiendo a todos los pueblos que se levantan contra él, y especialmente Venezuela. 900 proyectos o 900 bloqueos económicos que sufre Venezuela, Cuba, y eso se debe levantar. Gracias, congresista Quito. Congresista Alejandro Muñante, por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. En estos momentos nos piden coherencia y hablan de que debemos defender la soberanía de los pueblos. Pero recuerdo perfectamente bien, presidente, cuando defendían que organismos internacionales y ONGs vengan y metan sus narices en nuestro país, cuando a todas luces denunciábamos una cuasi dictadura o una dictadura en ciernes que finalmente terminó casi por cerrar este Congreso e imponer una asamblea constituyente. Señor presidente, Venezuela es una cuestión ahora internacional, porque los países de la región estamos sufriendo los estragos de la dictadura del señor Maduro. No por algo tenemos más de 2 millones de venezolanos en esta tierra, presidente. Nos hablan también de que ellos defienden los derechos humanos, pero son completamente indolentes ahora que se sabe que por orden de la dictadura venezolana su embajada aquí en Lima ha cerrado completamente. Y esos venezolanos hoy están prácticamente como parias, porque ni siquiera pueden tramitar un pasaporte en su propia embajada. Eso, presidente, es un atentado contra los derechos humanos de esos venezolanos, que no pueden ni siquiera tramitar un documento para poder quedarse aquí y poder trabajar legalmente. Eso, presidente, también amerita un pronunciamiento enérgico de parte de este Congreso. Señalan también, presidente, 1 minuto a cuenta de mi bancada, por favor. 1 minuto, congresista Muñante. Dicen que no deberíamos hablar si no hemos sido testigos presenciales de las elecciones venezolanas. Claro, quizás no todos han ido de personeros, de observadores electorales. Sin embargo, presidente, hay que saber que aquí en esta tierra viven 2 millones de venezolanos. Solamente 200 votaron, presidente. Por supuesto que somos testigos de lo que ha sucedido en las elecciones venezolanas. También invoco, presidente, a la comunidad internacional y hago eco de esta moción para que los países de la región se pongan de pie y finalmente sean concordantes con lo que ha planteado nuestro canciller, a quien por supuesto reconozco el trabajo que ha hecho en la OEA. Y espero pues que haya más países que puedan pronunciarse contra esta vil y nefasta dictadura comunista. Hay que decirlo, porque cuando los comunistas llegan al poder, nadie los saca, presidente. Gracias. Congresista Adriana Tudela, por 3 minutos. Gracias, presidente. Hay algunos al frente que nos piden que respetemos los resultados de una elección legítima. Bueno, desde acá les pedimos que nos muestren los votos a favor de Maduro. No lo van a poder hacer porque esos votos no existen. Nos dicen que el fraude es un cuento. El único cuento acá es el proyecto bolivariano de Chávez y de Maduro, que no es otra cosa que una estafa. El socialismo del siglo XXI es una estafa que ha condenado a casi el 90% de los venezolanos a vivir en absoluta pobreza y bajo la opresión.
Nos dicen que no nos metamos, ¿no? Que respetemos la soberanía de otros países. No existe soberanía sin libertad, y es por esa libertad por la cual han votado los venezolanos. Maduro no puede permanecer un día más en el poder. Acá no hay otra solución posible, y es inaceptable venir con medias tintas como las que han propuesto presidentes como Petro y Lula, que solo pretenden lavarle la cara a una dictadura criminal. Acá no hay excusas que valgan, señores. O defienden la dictadura de Nicolás Maduro o defienden la libertad del pueblo venezolano. Con su voto nos van a decir de qué lado están. Gracias. Gracias, congresista Adriana Tudela. Congresista María Agüero por 2 minutos y medio. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Levantan sus voces supuestamente para lograr la democracia, la libertad, la paz en el pueblo venezolano. Sin embargo, el tema de fondo es el interés por explotar su petróleo, su gas y demás recursos. No olvidemos que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo por encima de los países árabes. Una prueba pública de lo que manifestamos es que cuando el presidente Nicolás Maduro advirtió a Estados Unidos y señaló: siguen entrometiéndose en asuntos internos de mi país, los recursos petroleros y gasíferos serán explotados y comercializados con nuestros socios de los BRICS. Inmediatamente Estados Unidos retrocedió y no reconoció a Edmundo González. Si no habría petróleo en Venezuela, estamos seguros que Estados Unidos y sus aliados no les interesaría la situación política. Hasta el momento han fallecido más de 14.000 niños en la Franja de Gaza, resultado de los bombardeos de Israel al pueblo palestino, porque Estados Unidos suministra armamentos, misiles, bombas a su aliado Israel. Frente a ese genocidio no se denunció ni se indignaron. Están muriendo niños inocentes. Ese es el silencio cómplice. Qué contradictorio cuando el presidente de Bolivia, México y Colombia se pronunciaron respecto a los más de 50 asesinados durante este régimen. Aquí en este mismo recinto, las voces de indignación fueron que ningún presidente podía intervenir en temas internos de nuestro país. Inclusive aplaudieron aquí el rompimiento de las relaciones diplomáticas con algunos países. La crisis migratoria en Venezuela se debe al bloqueo económico, financiero de Estados Unidos y sus aliados, que impide a Venezuela realizar actividades y acuerdos comerciales con otros países, lo que limita el abastecimiento de medicamentos, tecnología y algunos alimentos. Si nosotros quisiéramos que realmente se acabe la crisis, deberíamos exigir a Estados Unidos que desbloquee y devuelva al pueblo venezolano los más de 14.000 grifos confiscados. América Latina ha sido, es y siempre será una tierra de luchas. Lucha por la libertad, por la autodeterminación y soberanía de las naciones, por la justicia social. Hoy, frente a quienes intentan arrebatar nuestra dignidad, debemos unir. Gracias, congresista María Agüero. Para finalizar, el congresista José Cueto Acerio. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que escuchar a todos es impresionante ver cómo se preocupan por uno u otro lado, ¿no? Estamos acá para una moción de respaldo al pueblo venezolano en contra de una dictadura que fue nefasta, es nefasta y será nefasta mientras el mismo pueblo venezolano no haga justicia. No solo con los votos, ya lo hizo el domingo 28 de julio, ¿no? Pero hoy por hoy esa gente que vive sufriendo desde hace años no tiene la forma de salir. Pide el respaldo de la comunidad internacional, así como quieren que Estados Unidos le levante bloqueo que no existe, porque si no saben, Estados Unidos también vive de Venezuela con petróleo. Ese petróleo que ustedes dicen que se quiere y que ha sido destruido, que lo tienen debajo siendo millonarios realmente, pero con una industria, no solo la petrolera, toda la industria venezolana está destruida. Y quien la está usando son justamente esos países del orden, de ese eje, que tienen ahí la forma de explotarlos, empezando por Cuba, Irán, que están ahí metidos, en contra de su propio pueblo. Y ese es mi llamado acá, de que ese pueblo, como bien lo dijo nuestro canciller, desde acá mi saludo, respeto y orgullo de tener un canciller como él, el pueblo venezolano necesita sacar a ese dictador. Todos los países que han habido dictadores, finalmente es la gente lo que terminan levantándose. No es un levantamiento militar. El pueblo venezolano se va a encargar de sacar a ese dictador, a ese personaje nefasto que viene desde la época de Chávez y que se ha encargado de destruir al pueblo venezolano. Congresista Wilson Quispe, 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, realmente es indignante lo que acabamos de discutir acá en el Congreso. Mientras el pueblo peruano se muere de hambre,
mientras el pueblo peruano clama seguridad, señor presidente, acá nos estamos fijando en la realidad de Venezuela. Señor presidente, 70 fallecidos, viudas, huérfanos, gente inocente perseguida, detenida, apresada, señor presidente, y continuamos tercamente querer decir que en Venezuela ha habido fraude. Señor presidente, que resuelvan su problema en Venezuela. Es un país autónomo. Acá no podemos meter las narices donde no nos interesa, donde no nos llaman. Señor presidente, este Congreso no se ha manifestado por los fallecidos. Este Congreso no ha dicho nada por aquellos hermanos del sur que se han movilizado y lo único que han dicho, es decir, le han dicho terroristas. Al campesino por protestar, terrorista. Al agricultor por protestar, terrorista. Hoy día se levantan los hermanos del Valle del Tambo de Arequipa, terrorista. Se levantan los hermanos de Ayacucho en movilización, terrorista. O sea, todo aquel que busca reclamar sus derechos, cuidar sus recursos naturales, defender el agua, son terroristas, señor presidente. Es algo ilógico, pero sin embargo, sí quieren fijarse en lo que pasa en Venezuela. Nadie es indolente, señor presidente. Lo único que pedimos es que este Congreso se fije en lo que está pasando acá en el país, la pobreza, la inseguridad y sobre todo el abandono. Congresista Edwin Martínez por 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Los genes del dictador son genes delincuenciales y delincuencia de callejón que se ha venido trasladando a diferentes países del mundo. Si no solucionan el problema en Venezuela y seguimos siéndose cómplices de un dictador, sino de un comunista, lamentablemente eso vamos a sufrirlo aquí en el país, porque desde la época de que llegaron esos romanticones como García, Toledo, Humala, Vizcarra, Sagasti, el país se nos está cayendo y aquí tenemos que alzar nuestra voz contra los socialistas y comunistas, grupos delincuenciales que lo único que logran es empobrecer a sus países para que luego huyan, como han huido los pobres amigos de Venezuela y han venido aquí lamentablemente a generarnos un gran problema y un déficit económico porque más de 139 millones se van en los servicios que se les presta a los venezolanos. Gracias, presidente. Registrado su asistencia 104 señores congresistas. Al voto. Han votado a favor 63 señores congresistas, en contra 25, 13 abstenciones. Han sido aprobadas las mociones de orden del día 12477 y 12613. Reconociendo a los colegas congresistas la forma alturada en la cual se ha conducido este debate. Podemos discrepar, pero con argumentos y con el debido